Iniciamos la primera quincena del módulo referida a aprendizaje adulto, tal y como adelantamos en la presentación del módulo, refiriéndonos fundamentalmente a aspectos relacionados con la conceptualización, características y tipos de aprendizaje adulto, así como teorías más relevantes. Haré una presentación resumida de cada uno de estos aspectos, teniendo en cuenta, como viene siendo habitual, que en los contenidos del módulo pueden encontrar una amplia bibliografía, vídeos de ampliación, así como algunos documentos de bastante interés en relación al tema que nos ocupa. Iniciando con el tema de conceptualización del aprendizaje, más en concreto del aprendizaje adulto, hemos de partir de la base que cualquier proceso de aprendizaje, también el de aprendizaje adulto, es un proceso que tiene lugar dentro de un sistema de comunicación didáctica, con el objetivo fundamental de conseguir un adecuado desarrollo integral del que aprende. Es importante tener en cuenta esta consideración porque obviamente el aprendizaje, como casi todo en educación, es un tema complejo, un tema que no es visto de igual manera por todas las personas y dependiendo de las gafas que nos pongamos para observarlo, así lo veremos de un determinado modo. En este sentido, hay como dos grandes tipos de creencias. Aquellas primeras que se basan en que el aprendizaje tiene que ver sobre todo solo y exclusivamente con lo observable, mientras que otro tipo de visiones hace referencia a que lo verdaderamente importante dentro de los procesos de aprendizaje son los mecanismos internos que lo componen y que lo integran. Por tanto, es fundamental tener en cuenta que hablar de aprendizaje en nuestro contexto es hablar de un proceso dentro de un sistema de comunicación, de un sistema de comunicación didáctica. Pero además, esto no es algo que se produzca en determinados momentos de la vida de la persona, sino que es una acción que se realiza de manera constante a lo largo de toda la vida. Esto significa que hablar de aprendizaje adulto no implica necesariamente relacionarlo o asociarlo solo a las situaciones de enseñanza formal. Ya dijimos, hice referencia en la presentación a que no hay una relación causa-efecto entre la enseñanza y el aprendizaje. Pero además hay que tener en cuenta que cuando aprendemos no basta el ir acumulando de manera independiente unos aprendizajes sobre otros, porque en realidad el aprendizaje que realmente alcanza una significatividad relevante es aquel que se consigue a través de la reorganización y reestructuración de las representaciones nuestras que tenemos del mundo que nos rodea. Es decir, cuando realmente vamos consolidando o sedimentando aprendizajes sobre otros que ya tenemos. Haré alguna referencia a estos aspectos cuando entremos dentro de los tipos de aprendizaje, concretamente en el aprendizaje significativo. Hablar de tipos de aprendizaje, por razones de operatividad, los podemos agrupar en 4 tipos fundamentales, que son el memorístico, el comprensivo, el significativo y el relevante. En primer lugar, aprendizaje memorístico es el que tradicionalmente se ha venido desarrollando más en nuestras instituciones. Es un aprendizaje de tipo repetitivo, en que el alumno aquello que aprende normalmente lo olvida al poco tiempo de haberlo aprendido o de haberlo utilizado en cualquier tipo de evaluación o examen. El aprendizaje comprensivo es un nivel, un escalón superior sobre el aprendizaje memorístico, puesto que ya va a permitir que el estudiante sea capaz de establecer relaciones entre conceptos. Por tanto, es un tipo de aprendizaje más interesante que el memorístico en cuanto a que facilita dicho establecimiento de relaciones. Esto significa que lo que aprende de esta manera el estudiante lo va a mantener en gran medida, por supuesto en mayor medida que cuando lo aprende de forma memorística. En tercer lugar, hemos de mencionar el aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo parte de lo que ya se sabe. Es decir, en este sentido, a partir de lo que ya sabemos, vamos reconstruyendo, vamos asociando nuevos contenidos y, por tanto, nuevos aprendizajes.
esto favorece que el estudiante pueda construir activamente su propio aprendizaje y, por supuesto, va a perdurar más en el tiempo, a ser protagonista de su propio aprendizaje que los dos anteriores. Por último, hay que hacer referencia, o hay también que dar importancia al aprendizaje relevante en cuanto a que no deja de ser un tipo de aprendizaje significativo, pero que permite que aquello que se ha aprendido de manera significativa se pueda, de alguna manera, aplicar en contextos diferentes a aquellos en los que se ha aprendido. Esto hace que los aprendizajes que se consiguen de esta manera, como se aprenden de manera significativa, perduren en el tiempo, pero además, y lo importante del aprendizaje relevante, es que va a suponer un mayor grado de autonomía personal en cada uno de nuestros estudiantes. Pero claro, como decía hace unos momentos, esto es una forma de segmentar los aprendizajes. En realidad, no vamos a encontrar tipos de aprendizaje puros y es fácil que se entremezclen algunos de ellos. Se puede aprender comprensivamente y dar paso hacia lo significativo. Y por supuesto, aprendizajes significativos pueden constituirse en cualquier momento en relevancia. De todas maneras, para no verlo de manera tan segmentada, podemos aludir, Ausubel diferenciaba entre aprendizaje memorístico y aprendizaje significativo, siendo consciente que podía haber tipos de aprendizaje intermedios, pero por otro lado diferenciaba entre aprendizaje por recepción y aprendizaje por descubrimiento autónomo, situando en el intermedio aquellos aprendizajes que los estudiantes pueden conseguir por descubrimiento, pero de forma guiada, es decir, con un apoyo o una facilitación del proceso por parte del docente. En esta diapositiva se pueden apreciar distintos ejemplos de tipos de aprendizajes que tienen que ver a la hora de combinar esta significatividad o este aprendizaje a través de la memoria con este aprendizaje receptivo o por descubrimiento. Así, por ejemplo, cuando un alumno aprende los primeros años de la escuela las tablas de multiplicar, por regla general está aprendiendo memorísticamente y por recepción. No obstante, cuando se aprende algo a través de un proceso de investigación, se está aprendiendo significativamente, pero a través de un proceso de descubrimiento. Y así sucesivamente pueden, de alguna manera, ir considerando ejemplos de cada una de estas formas de combinar estos tipos de aprendizaje. Es importante hacer referencia en estos momentos a características del aprendizaje. ¿Qué es lo que caracteriza al aprendizaje adulto y que en alguna medida también lo diferencia de otros tipos de aprendizaje, más relacionado con aprendizaje en edades más tempranas? En primer lugar, haremos referencia a la motivación. Y un adulto se motiva por aprender en la medida que se da respuesta a las necesidades o a lo que a él le interesa aprender. Por tanto, es importante que lleguemos a conocer cuáles son las necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes para intentar dar respuesta a las mismas, así como aquellos contenidos que tengamos que desarrollar, pues en la medida de lo posible aproximarlos a sus propios intereses. En segundo lugar, el aprendizaje de los adultos está orientado a la vida. Tanto, también importante el hecho de que utilicemos metodologías lo más activa posible y que podamos vincularla con procesos reales de la vida de los adultos. En tercer lugar, el tema de la experiencia. En un proceso de aprendizaje adulto, contar con su experiencia es uno de los recursos más ricos y que nos puede permitir conseguir mayor calidad en dichos aprendizajes. Reconocer, en cuarto lugar, la necesidad que tiene el adulto de autodirigirse. Por tanto, no ser demasiado impositivo en los procesos de aprendizaje. Ofrecer oportunidades para que puedan desempeñar o desarrollar su propia autonomía en ese proceso de adquisición que presenta. Y por último, tener en cuenta también que las diferencias individuales van creciendo conforme nos vamos haciendo mayores, de tal manera que es importante hacer un esfuerzo por intentar adaptarnos y atender a las diferencias en estilo, tiempo, lugar y ritmos de aprendizaje de cada uno de nuestros aprendizajes.
Esto es un tema complejo, es un tema que no siempre se puede conseguir, pero que sí es importante tenerlo en cuenta porque si podemos adaptarlo o podemos considerarlo en determinados momentos, pues podemos asegurarnos, como decía hace unos momentos, aprendizajes de mayor calidad. Pero también hemos de considerar que el adulto tiene un concepto de sí mismo que va evolucionando desde una situación de dependencia hacia la autonomía. Aquí hemos de ver, hemos de considerar en qué situación se encuentran nuestros estudiantes. No todos están en una misma situación, como decía hace un momento. Algunos necesitan más, son más dependientes, necesitan más del profesor. Otros necesitan menos. Esto pues con una planificación de actividades variadas, en que haya demandas cognitivas de distintos tipos, ricas, variadas, y que pueda dar respuesta a las necesidades de todos, bueno, pues podemos estar cubriendo aquellos que son más dependientes de aquellos que son más autónomos. Pero en realidad el objetivo es que cada vez sean menos dependientes. Por tanto, cada vez que nos vayamos dirigiendo a que vayan evolucionando hacia esa autonomía. Además de esto, el adulto tiene una gama de experiencias ricas y eso también puede ser una fuente de aprendizaje. Aprovechémosla en la medida que podamos, ¿no? El adulto, además, yo parto de la base de que nuestros alumnos lo son, lo estoy repitiendo casi constantemente, pero hemos de considerar que trabajamos con adultos, aunque a veces tengamos experiencias que puedan demostrar lo contrario, y bueno, pues desempeñan un rol social y su disposición para aprender va a estar relacionada con la evolución de las tareas que les propongamos y que tengan que ver con su rol social o con el rol social que desempeñan. Por último, también reconocer que los adultos están más interesados en aprender a partir de situaciones problemáticas que no en contenidos del basado o sin relación alguna. Por último, haré alguna referencia a algunas de las teorías del aprendizaje adulto. Así, en primer lugar, bueno, es importante comentar de alguna manera las teorías de Harvey sobre la experiencia adulta. Este autor plantea hasta 9 situaciones, en realidad la divide en 3 grandes apartados. Dice que los adultos se pueden enfrentar o pueden de alguna manera relacionarse con situaciones de no aprendizaje, situaciones de aprendizaje memorístico o situaciones de aprendizaje significativo que son las deseables. Entre las situaciones de no aprendizaje hace referencia, entre otras, a la presunción del adulto en cuanto a que supone que ya aprende aquello que demostramos que debe ser aprendido, o bien que rechace y no quiera aprender, ¿no? Entre las situaciones de aprendizaje memorístico hace referencia sobre todo a situaciones de aprendizaje tradicional, donde los estudiantes aprenden de manera memorística sin relacionar, también sin relacionar contenidos, también hace referencia al activismo, es decir, a cuando hay mucha actividad pero sin fundamentación alguna. Y luego nos habla de situaciones de aprendizaje significativo, que son las deseables, como decía, y que las relaciona con procesos de investigación, de experimentación y sobre todo de relevancia en el aprendizaje. También es importante, y aquí de alguna manera sugiero que se lean algunos de los documentos que se ofrecen en el módulo sobre el tema de la autoeficacia y el aprendizaje autorregulado. Son dos aspectos muy importantes, teoría sobre la autoeficacia y el aprendizaje autorregulado, y por eso nos hemos centrado y hemos querido que amplíen el conocimiento sobre estos temas, sobre estos contenidos, en algunos de los documentos que ofrecemos, sobre las teorías sobre autoeficacia, fundamentalmente hacer referencia a las fuentes de información que tienen que ver con las creencias de la autoeficacia, como son el dominio de la experiencia vicaria, las persuasiones de tipo social o los estados psicológicos de ansiedad, de estrés que se puedan manifestar en un momento determinado. Y por último, bueno, pues reconocer que adultos, nuestros estudiantes, pues de alguna manera no necesariamente aprenden en situaciones formales de aprendizaje, sino que también aprenden en otras situaciones y que ellos, pues, de alguna manera regulan sus propios aprendizajes. Esto también hay que tener